Hola, buenos días. Hoy es 4 de mayo 2023. La clase académica de hoy es una de las quizás que llama más la atención. Tiene que ver con la coautoría, el papel del jefe de la banda. Permítanme antes de eso, pues hacerles referencia que a comienzos del sistema penal acusatorio, la ley 906 de 2004, hablamos 2006, 2007, tuve que atender un caso de un señor que responde al nombre, y lo digo aquí al aire porque ustedes lo van a ver ahora si van a buscar un documental o una entrevista en Telepacífico, que se llama, o se llamaba porque en ese entonces eran unos capítulos. El mío es el capítulo 8 de la ley de los héroes. Allá en el tablero se los dejo. Pueden entrar por YouTube, busquen. Y esa fue, se me acercó Telepacífico para que pues hiciera o expusiera un caso, y yo le dije, listo, le tengo el caso del señor Guido Valderrama Medinillo. ¿Cómo es? Esto guarda relación con lo que les voy a contar aquí, y no es una situación real. El señor estaba detenido. El señor, lo pongo en contexto, él era, o debe ser todavía, porque yo creo que él todavía tiene una bodega de Fluver, venta de frutas y verduras en la galería aquí de Santa Elena de Cali. Lo cogieron, lo detuvieron, señor, le leyeron sus derechos. Usted está detenido por tema de concierto para delinquir, y además es autor como jefe de una banda de apartamenteros aquí en Cali. Y efectivamente aparecía el recorte de prensa que decía: cae jefe de banda de apartamenteros. Y el señor quedó pues detenido. Tuvo sus abogados, y ustedes van a ver el documental, los que quieran mirarlo. Y entonces los abogados pues que tuvo el señor le decían, pues lleguemos a un preacuerdo mejor con la fiscalía. Él decía que no, pero ¿cómo así? Que él no tenía nada que ver en ese asunto. Él no tuvo ninguna participación, y el señor ya llevaba 8 meses detenido. Estuvo primero en unas estaciones de policía abarrotadas, y él lo cuenta ahí en su historia. Dice, después lo pasaron a la cárcel de Villahermosa, al patio 2, hasta que llegó Don Miguel, dice él, hasta que llegó Don Miguel. Yo llegué pues y dije, no, listo, pues asumí la defensa, y entonces él me presentó elementos materiales de prueba que me daban para mí me daban pues los fundamentos para que la fiscalía pues precluyera, porque el señor no tenía el don de la ubicuidad para la hora y fecha de los hechos en que ocurrieron presuntamente un asalto aquí a un establecimiento de Cocorico en el barrio del Refugio. Y el señor, llegaron unos tipos y allá atracaron, cogieron uno de estos personajes, había quitado una caja fuerte, y al hombro se le había echado y se la habían llevado. De un hurto de película. Y entonces, no, es que usted, mírelo, hay un retrato hablado, dijeron que usted es el señor que lo ven allí cargando esa caja al hombro con los otros delincuentes. Hombre, el señor
tenía doble hernia. El señor estaba para la hora de los hechos en una casa de recreo que tiene en las afueras de, por allá llegando casi pasando el Cauca. Estaba con su familia, tenían testigos de todos los con los que compartió ese domingo a esa hora justamente donde presuntamente habían ingresado al Cocorico a hurtar. La fiscalía me dijo, no, va para juicio. Le dije, listo, bueno, vámonos para juicio. Como estaba comenzando el sistema, hasta uno tomaba todas las precauciones porque yo me conseguí un investigador, un compañero que era de la Defensoría Pública, no sé si está todavía allá, pero era criminalístico, José Faiber. Y dije, José Faiber, bueno, vamos a asumir esta defensa. Y él recopiló todo con el protocolo de cadena de custodia. Incluso fuimos a ese juicio oral y lo ven allí hasta con guantes, cuando Eso fue con todos los juguetes, como decía, con la fiebre y el fervor del sistema penal acusatorio al inicio. Ese fue mi primer caso de confianza que tuve yo, porque después tuve un caso de un piloto de Buga, que es otra historia, también un delito de carácter sexual, que eso sí fue otra cosa que después se los cuento. Y entonces llegué y dije, bueno, listo. El señor nada tenía que ver. Demostré en juicio oral que nada tenía que ver, porque llevé el médico, declaró sobre las hernias inguinal, umbilical, le declararon las personas que estaban con él al momento de los hechos. Se llevó la testigo esa que había hecho el retrato doblado, que era una mesera. Se llevó a juicio. El señor que está allí sentado es la persona que usted distingue. Dice que en su retrato hablado fue. No, señor. De Contera, una absolución a su favor en pleno, pero el señor pasó todos los vejámenes, digámoslo así, porque es que fueron vejámenes que se cometieron. Hasta el juez de garantías en esa audiencia dijo, es que este señor es como él tiene la vida del doble gato, de día es uno y de noche es otro. Así se atrevió a decir ese juez de garantías para imponer la medida de aseguramiento de Guido Valderrama Medinillo. Y uno dice, bueno, todos los atropellos que vio. Él, por ahí ya después metieron una demanda contra el Estado, que eso yo no lo llevo, yo no manejo nada de eso, para reparación directa, no sé en qué estará eso. Bueno, ese es el caso, el jefe de la banda, y entonces, pues arranco con el libro que estamos viendo aquí, analizando, o yo por lo menos que estoy, del doctor Carlos Daniel Arias, muy interesante, el tema del jefe de banda. Ese va a ser el desarrollo de esta historia en el día de hoy, de esta academia. Entonces, veamos una situación de aportes con Klaus Rosin y Gunther Jacobs. Es que estos temas son tan interesantes, miren que es que uno dice, bueno, les decía en la anterior videoconferencia de que uno debe empaparse de teoría del delito, porque eso le ayuda a usted a darle una perspectiva diferente frente a la solución de los problemas y de hablar con el fiscal, decirle, venga, vamos a hacer esto y esto y esto. Y entonces arranca explicando algunos problemas particulares de la coautoría. Entonces, en su página 155, el jefe de la banda. Esta figura, debido a su importancia subjetiva para los intervinientes en un hecho delictivo, ha generado controversias en torno a su calificación dentro de los conceptos de autoría y participación. Lo anterior ocurre precisamente porque tal importancia dentro de los copartícipes suele conducir de una forma más bien intuitiva a calificar al líder o jefe de la banda como coautor, a veces al margen del aporte de manera efectiva prestó para la realización de la conducta punible.
Y entonces dice, recuérdese que un gran maestro como Klaus Rosing no exige que el coautor debe estar presente en el lugar en que se produce el resultado. Afirmación que en buena medida le partirá calificar al jefe de banda como coautor, si al menos a la distancia intervino en la fase ejecutiva del delito, entre paréntesis, por lo general haciendo uso de medios tecnológicos. Lo fundamental para este autor es que el aporte se preste en la fase ejecutiva del comportamiento, siendo indiferente la presencia física del interviniente en donde se llevó a cabo el hecho delictivo. Y por ejemplo, quien a la distancia coordina el operativo a través de radios, teléfonos u otros medios tecnológicos, perfectamente puede ser tenido, según esta concepción, como coautor, siempre y cuando se insiste el episodio haya ingresado al menos a la fase tentativa del delito correspondiente. Para que vamos comprendiendo más, mire, ustedes vieron en Netflix una serie muy buena que se transmitió, el asalto a la Casa de la Moneda. Vamos a colocar como ejemplo el profesor. ¿Quién era el profesor? Era un ingeniero, y ese fue el que ideó el plan. Él fue el que estructuró cómo se iba a entrar a la Casa de la Moneda, un banco de España donde, según la película, estaba un tesoro en un sótano. Y entonces empezaron a llamar a fulano, a sultano, a perencejo, y ahí les dan los nombres: Helsinki, Nairobi, Río, y ya ustedes saben cómo es el desarrollo al interior de cómo cada uno en esa división de trabajo y ese aporte esencial se fue dando ese asalto a la Casa de la Moneda. Pero el señor ingeniero, el profesor, manejaba todo a control remoto, desde un sitio, un búnker que tenía por ahí cerca, incluso hasta, acuérdense que después él conoce a una jefa de policía que al principio tomó las riendas de la investigación y se enamoran, y ella termina participando también. Pero estaba cerca del búnker, del sitio donde habían hecho el campamento de la policía para poder entonces controlar o tratar de ingresar, pues, para ponerle fin a ese asalto, y ahí se desarrolla todo eso. Entonces, pero para los fines de este ejercicio académico, pues coloco ese ejemplo, porque el ingeniero o el profesor es el jefe de banda, y según eso, entonces, atendiendo a la posición de Klaus Rosing, encaja perfectamente en que ese jefe de banda sería un coautor. Pero el asunto va más allá, porque la posición de aquí del doctor Carlos Daniel, pues, no está de acuerdo con la de Klaus Rosing, atendiendo pues a esto que hemos revisado aquí, de que pongo en contexto otra vez, porque para que se hable pues de coautoría, tenemos que tener presente el desarrollo dogmático del artículo 16 de nuestra Constitución Política, que consagra el desvalor de acto y el desvalor de resultado. Que lo importante aquí es el criterio de determinación del hecho objetivo y positivo del hecho. Y entonces que el desvalor de acto es el desconocimiento de una norma de determinación, mientras que el desvalor de resultados es la infracción a una norma objetiva de valoración. Que para hablar entonces de la coautoría tenemos que tener tres requisitos, que son mutuo acuerdo, plan común, división de trabajo y el aporte en la fase ejecutiva. Porque entonces, teniendo en cuenta el intercrímenes, ideación, preparación, ejecución y consumación, entonces cuando se dan esos actos de preparación,
en nuestra legislación hay un delito autónomo per se o por sí solo que castiga esa conducta, que es el concierto para delinquir del 340. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada uno será sancionado por esa sola conducta de 48 a 108 meses. Por eso la fiscalía le dice: ustedes tienen concierto para delinquir. Casi que todos van a acompañar, cuando se trata de esas bandas criminales, pues va acompañado del concierto para delinquir más la coautoría en los delitos de resultado. Que lo que el concierto para delinquir es una conducta a futuro, delitos determinados o indeterminados a futuro, eso no se ha producido, mientras que la diferencia, y es un delito de mera conducta, no cabe tentativa ni siquiera, solamente se da si se así no va per se, por solo 340 y la rebelión también. Entonces, que ya para hablar pues de coautoría tenemos que distinguir qué es en la fase de ejecución. Por eso entonces en esa fase de ejecución, según el esquema finalista de Hans Belzel, teoría del dominio, la acción final, los coautores serán los que tengan el dominio del sí y del cómo, de la conducta nuclear o periférica. Eso no puede ser más claro, pues hasta ahí es. Repito, para los que lleguen en la nota y caigan en este video, pues por lo menos sepan de qué estoy hablando. Entonces, la cuestión es importante, y seguimos entonces, o sigo, con lo que encuentro aquí en la obra del profesor. De otro lado, mire aquí lo que se plantea. De otro lado, página 156, bajo el prisma de una concepción como la que postula el funcionalismo sistémico, ya nos metemos entonces con el profesor Gunther Jacobs, y bueno, antes de eso, es que me tocó abrir el librito, yo lo tengo aquí, pues yo tengo acá el de Gunther Jacobs, Derecho Penal, parte general, fundamentos y teoría de la imputación. Recuerden que Gunther Jacobs aún existe como Klaus Rosin. Gunther es nacido en Alemania el 26 de julio de 1937. Bien, esta es una edición que la publicó las Ediciones Jurídicas Madrid 1995. Obviamente que es un texto amplísimo de dogmática, pero que es interesante para los estudios que estoy aquí haciendo. Y ahora también les voy a citar, porque tengo esta revista que la conservo, sobre justicia penal militar, julio de 2003, porque aquí hay un texto que se publicó, introducción a la obra de Gunther Jacobs, profesor Eduardo Montealegre Linet. Y tenemos que hacer referencia para establecer claridad sobre la asesoriedad de la participación, que gira en torno a las posiciones de garantía y a la prohibición de regreso. Ya me estoy metiendo en otros temas bien jalados, que son temas que ponen a patinar el coco a más de uno. Pero bueno, resulta de que, siguiendo aquí, entonces dice en su obra, el profesor, el autor del libro, si la obra conjunta es la infracción de la norma, cabe preguntarse quiénes son competentes de la misma. Y la respuesta a dicho interrogante parece ser, dos puntos, todo aquel que haya configurado alguno de los elementos de los que se compone esa obra concreta. Cierro comillas. Gunther Jacobs, la intervención delictiva, página 19. Yo aquí tengo en mi texto, en este libro, en esta obra de Gunther Jacobs, por allá en relación con, en la página 846, dice así: si el interviniente actúa conjuntamente con el autor y el comportamiento del interviniente se caracteriza por el hecho de que el autor puede emprender cierta acción,
precisamente la acción delictiva a que responde por intervención en el delito. Aquí se trata de los casos normales de inducción y complicidad. Bueno, pues acá también cita el profesor y dice aquí: por tanto, para Jacobs, ello ocurrirá igualmente trátese de autores o partícipes. Claro, ya lo estamos ahí leyendo. En efecto, para el funcionalismo sistémico, todo interviniente, hasta el cómplice más secundario, tiene un poder de configuración sobre la realización del tipo. Eso es cierto, por lo que acabo de leer. La única posibilidad de que un aporte resulte irrelevante es que se trate de un comportamiento neutral. Dice aquí más abajo a pie de página, o socialmente adecuado, y cuya no punición deriva de la prohibición de regreso. Eso ya tiene que ver mucho con teoría del delito cuando hablamos de comportamiento socialmente adecuado. Ejemplos, uno dice eso, comportamientos socialmente adecuados. Cuando cierran el banco y usted no lo dejan salir porque no sé qué, que tienen que mirar que el cajero, que no sé qué, y uno dice, me están secuestrando. Es un comportamiento socialmente adecuado. Estamos exagerando, pues. El conductor del bus que no le para y usted lo echa 3, 4, arbitrariamente 3, 5 cuadras abajo, y entonces este señor me está reteniendo ilegalmente. Grosso modo, pues, hablé una vaina muy traído de los cabellos, pero bueno. La única posibilidad de que un aporte resulte irrelevante es que se trate de un comportamiento neutral, pues esta resultaría apartado del conjunto de infracciones, portadoras de un sentido de infracción, claro. Lo anterior quiere decir que si la obra es la infracción a la norma, el cuestionamiento de su validez, toda contribución que a ella se realice tiene una cardinal importancia. Si bien el ejecutor decide el sí del hecho, casi siempre lo hará respecto del cómo, previamente configurado por los intervinientes, muchas veces hasta el último detalle. Todos los intervinientes son imputables objetivamente por igual, y ninguno ostenta un papel de mayor protagonismo que otro. Acá hay una nota a pie de página de Caro John, participación delictiva, en el mismo sentido. Van Bessel, no Hans Bessel, Van Bessel, sostiene que los intervinientes expresan mancomunadamente un sentido, realizan mancomunadamente una declaración que pone en tela de juicio la vigencia de las normas, y lo hacen precisamente en la medida en que configuran la realización típica. Esto es válido, naturalmente, no solo para los coautores, sino para todos los intervinientes. Van Bissell, Wessel, Ales. Autoría y responsabilidad por el producto. En Derecho Penal y Sociedad. Estudios sobre las obras de Günther Jacobs y Klaus Rosin y sobre las estructuras modernas de la imputación. Todos modos, Universidad Externa de Colombia, Bogotá, página 57, Bogotá 2007. Yo no creo que es que este tiene que ver con un librito que tengo por acá, pero creo que no. Este es otro tema interesante, Derecho Penal en la Sociedad del Riesgo. Esto tiene que ver con imputación objetiva. Carlos Castro Cuenca, Luis Felipe Henao Cardona y Gustavo Balmaceda Hoyos. Prólogo de Eugenio Raúl Zaffaroni, editorial Ibáñez. Este libro, Derecho Penal en la Sociedad de Riesgo, un tema también interesante, pero bueno. Entonces, el propio Jacobs afirma lo siguiente: así pues, coautor es particularmente el jefe de la banda, que determina los objetos del hecho y la forma de ataque, aun cuando él no tome parte en la ejecución. Entonces mire las dos posiciones, la de Klaus Rosin y la de Günther Jacobs. Para Jacobs es también entonces el jefe de banda, termina siendo coautor, aunque él no tome parte en la ejecución. Pero Klaus Rosin
dice que no exige que esté también presente en el lugar, que es donde se produce el resultado, pero será coautor si al menos a la distancia intervino en la fase ejecutiva del delito. O sea, para él, para Klaus Rosin, el profesor de la serie de Netflix que les he hablado, es un coautor. Pero si los miramos con Jacobs, no se necesita, per se sería entonces el profesor un coautor, sin que siquiera aún no interviniendo en la fase de la ejecución. Dice entonces el profesor en su página 157, Carlos Daniel Arias Lozano: sin embargo, a partir de la posición defendida en este trabajo, no puede compartirse la posición de Rosin, ni menos aún la de Jacobs. Conforme a la posición que acá se defiende, solo puede ser considerado coautor aquel que, en virtud de un designio común y con división de trabajo, haya realizado un aporte trascendente. Y esa trascendencia o importancia solo puede pasar para la realización, solo puede pasar por la realización de una contribución en la fase ejecutiva. Aporte que no puede ser de cualquier clase, sino que debe versar necesariamente sobre la acción típica, bien sea nuclear o periférica o de una infracción a ella. O sea que, según el autor del libro, pues entonces ese señor, el profesor, no puede ser considerado como coautor, porque debe estar presente en la fase de ejecución, ni siquiera a distancia de control remoto, como dice Klaus Rosin, ni para Jacobs, pues que a pesar de que no esté presente, también es el coautor. No, acá se exige que esté presente en la fase de ejecución. Pero entonces, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Cómo se le castiga y bajo qué figura? Dice así: por consiguiente, a quien no realiza aporte alguno en la fase ejecutiva no puede ser coautor, lo que descarta la sanción como coautor para actos no ejecutivos como el del líder de la banda de Jacobs, y tampoco puede ser considerado como tal quien no ha objetivado una contribución en la fase ejecutiva que debe verse sobre la acción típica, como ocurriría con la dirección a distancia. Así esta se haga mediante la utilización de medios tecnológicos, como lo pretende Rosin, al sancionar como coautor al jefe de banda que no está presente, pero que dirige a distancia la fase ejecutiva. El jefe de banda, como cualquier otro, solo podrá ser considerado como coautor a partir de la determinación objetiva y positiva al hecho, si ha actuado en la fase de ejecución del delito, y además si su participación en dicha fase se objetivó en una contribución relativa a la acción típica. Si no se materializa un aporte de estas características, sencillamente no podrá predicarse que su intervención es coautoría, por muy importante que para el colectivo criminal resulte ese sujeto en particular. Por el contrario, si el jefe de banda actúa en la fase preparatoria exclusivamente, solo podrá ser considerado partícipe por haber hecho surgir en otros la idea criminal. Esto es, podría ser determinador, caso en el cual se le asignaría de conformidad con el artículo 30 del Código Penal el mismo marco punitivo que le corresponde al autor. Claro, es que el determinador tiene la misma pena que autor. Del mismo modo, si participó efectivamente en la fase ejecutiva del delito, pero su aporte o contribución estaba encaminado a la realización de una tarea al margen de la acción típica, solo podrá ser estimado como cómplice y debe beneficiarse, según la legislación vigente, con la detracción punitiva que, según la misma norma, está prevista para el dispositivo amplificador del tipo de complicidad. O sea, miren ustedes, entonces el jefe de banda, según el autor,
que no interviene ni a control remoto ni efectivamente en la fase ejecutiva, no puede ser considerado coautor sino un determinador. Entonces el que tiene concierto para Eliquis del 340 y súmele entonces como determinador de la conducta, porque hizo nacer la idea, fue el que ideó el plan, y entonces tiene una sanción como la del autor. Allí entonces están esas dos tipos de dosificaciones punitivas. Y dice que si él participa en la fase ejecutiva, entonces, pero hace un aporte esencial, pues debe ser considerado, por supuesto, como coautor. Pero si no es un aporte esencial, hasta así, aún siendo jefe de banda, entonces tendría que dársele la complicidad. Miren ustedes que el asunto no es nada fácil. Y uno va a converse usted con un fiscal eso. A ver qué le dicen. Dice, no, doctor. Vea, ¿sabe qué? No conoce ni a Klaus Rossi, ni a Günther Jacobs, ni a Novio. No, mentiras. No, mentira. Hay fiscales muy bien estudiados, los ponen ahí hay gente bien. Pero entonces vaya uno a hablar con un fiscal y le dice, mire, yo le doy la mitad de eso, vea, ¿sabe qué? Más bien no se ponga a pelear tanta vaina y cuadremos esa cuestión ahí, dejemos todo eso, pero yo se lo bajo a la mitad. Y así van arreglando las cosas, no se pone a discutir dogmática porque como que eso les da rasquiña y dolor de cabeza. No, mentiras. Todos son las personas bien. Mire, para complementar la cuestión aquí, es que esto es verdad, no mentira. Esta vaina es interesante, pero se va complicando. Si usted, el juez llega y dice, no, pues entonces ahora ¿qué voy a hacer yo? ¿A quién será que sigo? ¿A Klaus Rossi? ¿A Günther Jacobs? ¿O le creo al doctor Carlos Daniel, que me acaba de regalar el librito? Y entonces ahí mire la postura. Si va al tribunal, 3 magistrados se reúnen y cada uno, no, es que yo soy del pensamiento de Rossin, yo soy del pensamiento de Jacobsiano. ¿Qué dice en este texto que traigo acá de la revista? Leamos un poco porque es bien interesante. Sobre el tema lo escribió pues Eduardo Montealegre Linet, profesor. Él fue estuvo de presidente de la Corte Constitucional, recuerden. Está bueno. Él tiene unos textos, por acá los tengo también, sobre también de imputación objetiva. Bueno, a ver que no alcanzo a ver. Bueno, pasemos entonces. Mire, la asesoriedad de la participación venía girando básicamente en torno a 2 conceptos. Esto es un pensamiento de Günther Jacobs. Ya, aquí veamos, dogmática penal, imputación objetiva. Venía girando entonces la participación en 2 conceptos: el dolo y la existencia de un acuerdo entre los intervinientes. Estos elementos requieren también un replanteamiento, porque los nuevos ejes de la asesoriedad están subordinados a 2 aspectos totalmente diferentes: a los alcances de la posición del garante y a la prohibición de regreso. En otros términos, la asesoriedad de la participación es un problema de la imputación objetiva. La asesoriedad de 2 comportamientos puede imponerse normativamente, con independencia del acuerdo de voluntades, porque el destinatario de la imputación es un colectivo.
entre paréntesis, integrado por autores y partícipes, a quien se le aplican las mismas reglas de imputación del autor único. Recuerden que para Günther Jacobs pues se sostiene la pena como fines de la vigencia de la norma, ¿no? Es el mensaje que se le envía a la sociedad de que a esa persona pues también se le impone una sanción para que no se repita esa conducta que ha cometido. Por ende, la interpretación individual que los sujetos dan al suceso a través de su dolo no es determinante, sino la valoración que la sociedad da al suceso. Póngale cuidado. Entonces, son criterios normativos ya. La división de trabajo hacia un objetivo común que socialmente se interprete como partes recíprocas de una misma conducta delictiva, aunque no haya acuerdo o decisión común al hecho. En muchos casos es la posición de garante la que determina la imputación recíproca de dos conductas. Y si la actuación realizada le es extensible a quien ha favorecido la conducta punible de un tercero, por ejemplo, cuando hay posición de garante por el control de una fuente de peligro como la tenencia de un arma. Recordemos que las posiciones de garante, pues aquí hago un break para recordarles que el artículo 25 del Código Penal, la ley 599, regula para cuando se habla de acción y omisión, ¿no? Dice quien tuviera el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no lo llevara a cabo estando en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal. A tal efecto se requiere que la gente tenga a su cargo la protección en concreto del bien jurídico protegido o que se le haya encomendado como garante la vigilancia de una determinada fuente de riesgo conforme a la Constitución o la ley. Y dice, son constitutivas de posición de garantía las siguientes situaciones. Primero, cuando se asuma voluntariamente la protección real de una persona o de una fuente de riesgo dentro del propio ámbito de dominio. Las señoras que trabajan como domésticas y que les dejan a cargo los niños, estaríamos diciendo que está asumiendo una protección real de una persona o una fuente de riesgo. Segundo, cuando existe una estrecha comunidad de vida entre personas, los esposos, los compañeros permanentes. Tercero, cuando se emprenda la realización de una actividad riesgosa por varias personas. Cuarto, cuando se haya creado precedentemente una situación antijurídica de riesgo próximo para el bien jurídico correspondiente. Recordemos que cuando les he hablado, en este último punto, por ejemplo, cuando se haya creado precedentemente una situación de antijurídica de riesgo. Cuando yo creo un riesgo jurídicamente desaprobado y nada hago por evitarlo, y si se produce un daño, pues tengo la obligación de atender los daños ocasionados. Entonces, la posición de garante surge en lo que se conoce doctrinariamente por lo que se trabaja como competencia por organización y competencia institucional. Competencia por organización es que en la sociedad de riesgo, y por eso les mostré este libro, Derecho Penal en toda la sociedad de riesgo. La sociedad es una sociedad de riesgos. Desde que usted sube a un avión, desde que usted se sube a un auto, ya hay riesgos. Usted tiene riesgos cuando usted abre un hueco al frente de su casa y usted no le coloca un cincho para proteger, evitar, o no coloca un bombillo en la noche para que evite que alguien se vaya a ese hueco y se produzca un daño. Esa es la competencia por organización. Entonces, competencias por organización se generan esa clase de riesgos. Y competencia institucional obedece a la relación que existen entre, bien sea, por ejemplo, los profesores en un colegio, la administradora en un edificio de residencial,
Y por eso trajen a colación aquí muchos casos de la Corte Suprema de Justicia para resolver el tema de los delitos culposos. Entonces vimos principio de confianza, la prohibición de regreso, las acciones a propios riesgos, bueno, todo eso para resolver automáticamente problemas. Perros rabiosos que se dejan y que producen daños, albercas abiertas en una unidad residencial, algún niño se va allí y se ahoga, se van para una piscina, padres y los niños, y el padre se pone a tomar trago y se olvida del pelado y ahí se ahoga. Todo eso en los edificios, ahora que no le colocan una medida de prevención, el niño se asoma, se va al vacío y se produce la muerte. Todo eso se puede resolver a través de esa situación. Entonces, por eso hago alusión a ello, pero no voy a profundizar más sobre eso. Sigo. La división de trabajo hacia un objetivo común que socialmente se interprete como partes recíprocas de una misma conducta delictiva es suficiente para la coautoría, aunque no haya acuerdo o decisión común al hecho. Miren, entonces, ya la perspectiva es diferente. Si se trata de elementos extremadamente peligrosos que no son de libre circulación, entre paréntesis, su tenencia sin autorización es un riesgo no permitido, cierro paréntesis, como explosivos y armas de fuego. ¿Cuántos padres no tienen en su casa un revólver, una pistola? La dejan cargada y al alcance de los niños. Si los niños un niño coge un arma de esas, se pone a jugar y le mete un tiro al otro hermanito. ¿Cuántos casos de eso no hemos visto? Por consiguiente, si el titular de la custodia, infringiendo los deberes de seguridad que le impone la tenencia de un objeto peligroso, imprudentemente deja la dinamita al alcance de un terrorista, quien la utiliza para la comisión de un atentado, el garante responderá como autor o cómplice culposo, entre paréntesis, si el riesgo típico le era concretamente previsible, cierro paréntesis, del homicidio doloso realizado por el tercero. Entonces ahí ya se mete el tema de esa provisión de regreso que tanto nos causa dolores de cabeza. Hasta dónde, como por ejemplo, un caso que mencionábamos por ahí en la especialización. Un periodista hace un anuncio o escribe un artículo y él pues está generando como una conciencia para que alguien llegue y atente contra la persona del que estaba hablando en el artículo, el periodista. Menciona a alguien y otro sujeto dolosamente atenta contra esa persona, le dispara y le produce la muerte. Entonces, alguien diría, pero es que la conducta del periodista generó ese riesgo para que esa otra persona dolosamente le disparara. Pero entonces allí eso se rompe, porque si hablamos de prohibición de regreso, en ese caso no sería imputable. Por eso el tema es bien interesante, porque cuando le leí el artículo 25, en el punto número último que habla de posición de garantes, cuando se haya creado precedentemente una situación antijurídica de riesgo próximo para el bien jurídico correspondiente, allí modula muchas cosas que se deben entrar a resolver con esto de la prohibición de regreso. Bueno, dice aquí entonces, en este caso no hay acuerdo de voluntades entre las dos personas, claro, o sea, el que tiene la posición de garante, que tiene el arma, que tiene el explosivo, y no hay acuerdo de voluntades para la realización del tipo de homicidio. El otro es que aprovecha esa situación, el que tiene el arma que tiene en posición de garante fulano y tal, y el otro produce esos daños. No obstante, los alcances de la posición de garante en virtud de la tenencia de un objeto peligroso señalan la accesoriedad de los dos comportamientos. Ahora bien, la conducta de quien imprudentemente deja el explosivo que luego es utilizado por otro en una actividad delictiva puede ser catalogado como complicidad
o coautoría culposa en un hecho doloso. Miren ustedes, es que cuando se habla de coautoría culposa, uno diría, carajo, ¿qué es eso? Normalmente una persona produce un resultado por la infracción al deber objetivo de cuidado. Pero ¿cómo encajaría una coautoría culposa? Y entonces tengo aquí presente el numeral tercero del artículo 25, cuando se emprenda la realización de una actividad riesgosa por varias personas. Todos se suben borrachos en un vehículo. Podría ser. Mirar a ver esa situación allí. Producen un daño o resultado lesivo, pero el conductor. Y entonces los otros, ¿qué? Si todos asumieron una situación antijurídica, una actividad riesgosa. Es que la cosa no es tan fácil. Entonces, puede ser catalogado como complicidad o coautoría culposa en un hecho doloso, de acuerdo con la magnitud del aporte del hecho. Entonces, es la magnitud del aporte del hecho. Entonces, otro sujeto dispara con esa arma, el que la tenía en posición de garante, y produce unos daños. Entonces, lo podrían involucrar entonces como cómplice o coautoría culposa. Una modalidad allí, pues, si se trata de un bien escaso, es decir, de difícil adquisición para la comisión de un hecho como el realizado por el autor doloso, su aporte será de coautoría. Miren ustedes, entonces, si ese objeto es de difícil adquisición, eso lo hace que la persona no sea un cómplice, sino coautor. Entonces, dice, si se trata de un bien escaso, es decir, de difícil adquisición para la comisión de un hecho como el realizado por el autor doloso, su aporte será de coautoría. Si se trata de un bien de fácil consecución, su aporte será de complicidad. En todo caso, aún sin acuerdo de voluntades, el hecho del autor o cómplice culposo es el mismo del autor doloso, porque el destinatario de la imputación es el colectivo. La asesoriedad se impone normativamente. La asesoriedad también puede ser definida negativamente. Es decir, podemos encontrar criterios para determinar en qué situaciones no existe asesoriedad entre dos comportamientos, a pesar de que uno de ellos favorezca dolosa o culposamente la realización del tipo. El instrumento que ofrece la obra de Günther Jacobs es el de la prohibición de regreso. Se trata de casos en los que alguien, sin defraudar las expectativas que genera su rol, crea una situación en la que otro puede realizar una conducta delictiva. Son fenómenos en los cuales una persona administra correctamente el riesgo que genera una determinada actividad, y otro desvía unilateralmente el peligro creado hacia la comisión de un hecho punible. Se me ocurre el caso del médico y la enfermera. La enfermera, están en una cirugía y la enfermera ve que quien llegó es un sujeto que ella lo quiere ver muerto. Y entonces el médico le dice, enfermera, pues páseme tal, pues, como está haciendo cirugía, entonces un artículo para inyectarle algo. Y la enfermera aprovecha y le pasa el formol. Y el médico pues la aplica y se produce un infarto de esa persona provocado por la sustancia que dolosamente utilizó la enfermera, pero que el médico, ¿qué podría protestar allí para la defensa? Es decir, a principio en cuestión de el principio de confianza, ¿no? Porque hablamos de acciones a propio riesgo,
creaciones del riesgo, acciones a propio riesgo, el principio de confianza y la provisión de regreso. Y entonces yo me ajusto al principio de confianza, de buena fe sé que ella me tenía que pasar una dosis de un químico médico para poder entonces regular el tema del corazón, pero ella aprovecha y pasa es un formol o provisión de regreso. Son fenómenos en los cuales una persona administra correctamente el riesgo que genera una determinada actividad y otra desvía unilateralmente el peligro creado hacia la comisión de un hecho punible. En esas situaciones existe una prohibición de regreso, en el sentido de que la creación de una situación que otro utiliza para la comisión de un delito no puede serle imputada a quien favorece el hecho dentro del riesgo permitido. La prohibición de regreso excluye la accesoriedad. Esos son temas muy interesantes. En otras sesiones que tuve aquí en este espacio, trabajé ampliamente esos temas para resolver casos de carácter culposo. Entonces, pues ya para finalizar, quería trabajar sobre esto, pero pienso que esto hago otro espacio más adelante, seguir trabajando en estos temas, sobre todo los de acuerdo a la teoría de la imputación objetiva de Günther Jacobs. No es nada fácil, claro, un juez para resolver un problema de estos, es decir, teniendo la dogmática, son situaciones que ayudan a resolver problemas, pero no son fáciles, claro. No son fáciles en la casuística tomar una decisión, a veces eso es complejo. Entonces, sin embargo, ahí está. Por eso les digo y les repito, estos son temas que hay que machucarlos todos los días, que tenés que estar dándole, revisar todo lo de teoría del delito. Entonces, no se les olviden, por favor, a vuelta de correo mescobar1961@hotmail.com, esta videoconferencia o esta conferencia virtual sobre acusación, preparatoria, juicio oral y los QR de los videos que hay al respecto. Ahí están los dos casos, el del prestamista y el caso de Isidoro, completos de principio a fin, desde acusación hasta la sentencia, que son bueno revisarlos. Y pues la invitación que les hago es que vayan al documental que en esa entrevista, capítulo 8 de la Ley de los Héroes, Telepacífico. Hacían esos programas, los pasaban creo que eran los sábados, cada capítulo, hay varios capítulos, abogados exponiendo situaciones bien interesantes. Entonces eso los de Telepacífico recreaban la escena. Y bueno, ahí está el mío, capítulo 8 de la Ley de los Héroes, el caso del amigo Guido Valderrama Medinillo. Bueno, listo, cierro aquí, ya está hora cátedra, y entonces no se pierdan para más. Chao.